Vamos a dar un resumen de Hebreos 1 hasta el capítulo 3. Vamos a estar hablando. Una de las cosas del libro de Hebreos que hasta el día de hoy no se sabe quién escribió esta carta. No saben con exactitud quién fue. Muchos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Bernabé, otros dicen que fue Felipe, pero en realidad la carta como tal no tiene un autor. Está dedicado únicamente a la iglesia de Hebreo. Aun cuando muchas personas dicen que Pablo escribió la carta, hay algo que en Gálatas dice, en el capítulo 1:12, cuando él dice que él no fue enseñado por hombres, ni el evangelio que él llevaba era de hombres, sino que el mismo Dios se lo reveló. Y aquí en Gálatas, justamente en el capítulo 2, del 3 al 4, dice, el escritor dice que a él le enseñaron otros hombres, el evangelio lo recibió él por otros hombres. Y Pablo en Gálatas dice que a él fue Dios mismo quien le reveló el evangelio. Entonces, ya por allí, para mí personalmente, Pablo no escribió esa carta. Porque si él dice que en Gálatas que fue Dios quien le reveló el evangelio, no hombre, y aquí este autor en el capítulo 2, del 3 al 4, dice que los otros quienes conocieron el evangelio y que se lo dieron a conocer, entonces no fue Gálatas. No fue Pablo. Se dice que esta carta, a diferencia, en Gálatas se escribió entre el año 55 y 60. La carta de Hebreo fue a finales de 60 y 70, ya Pablo no fue. Se considera que el autor manejaba muy bien el griego, lo conocían, y el autor de esta carta era conocido por la iglesia de Hebreos. El título de la enseñanza de hoy es Jesús es incomparable. Mantengamos firme nuestra fe. Dice en el capítulo 1, Dios aquí coloca al Señor Jesucristo por encima de los ángeles. Por encima. Mayor que los ángeles. Y dice, 1, en el capítulo 5 al 12, Dios lo reconoce como su hijo. Dios aquí reconoce a Jesucristo como su hijo. Él es mi hijo, dice. Yo te he engendrado hoy. Hijo mío, eres tú. Yo seré un padre para él y él será mi hijo para mí. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, le da automáticamente una orden a los ángeles y le dice, ustedes, ángeles, ¿adorarán a quién? A mi hijo. Entonces, ya por allí le está diciendo por qué es por encima. Luego dice, el mismo Dios lo colocó como rey a su diestra. Todo el capítulo 1 del 5 al 12 dice eso. Lo reconoció como hijo, lo nombró rey. Él está a la derecha de Dios. Él no está a su izquierda, Él está a su derecha. El Señor Jesucristo venció la muerte, venció a Satanás cuando se fue crucificado y resucitó. Y allí Él le vuelve a decir y lo corona como rey. Entonces, por esa razón, Él es mayor que los ángeles. Los ángeles, termina diciendo en el 12, están para servir al rey. ¿Y cuál es el rey? Jesucristo. Es mayor que Moisés, inclusive, dice el capítulo 4, el capítulo 3, perdón. Del 1 al 6. Si algo sabemos que Moisés era uno de los personajes más importantes para los judíos. Era uno de los personajes más importantes, pero el Señor aquí, el escritor de Hebreo dice que Jesucristo es sumo sacerdote, algo que no tuvo Moisés, porque Moisés no fue sacerdote, era Aarón. También dice que Moisés fue fiel a la casa de Dios,
pero quien construyó la casa fue Jesús, lo dice la palabra. Él fue el constructor de esa casa. Entonces, ¿quién es mayor? Luego dice también que en Romanos 10:4 lo voy a leer. Cristo puso fin a la ley, ¿cuál? Judía. Porque el fin de las leyes es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Entonces, la ley de Judía, la ley de Moisés fue algo permanente. Mientras se esperaba a alguien que iba a venir a destruir esa ley y hasta el día de hoy está eliminada para gracia de nosotros. Fue el Señor Jesucristo. La ley, la gracia que nosotros vivimos hoy es eterna y para siempre. La judía ya acabó. ¿Por qué le digo esto? Porque una de las cosas que tenía el pueblo de Israel era que este pueblo se estaba volviendo nuevamente a la ley judía. Por esa razón, el escritor le dice, oye, ¿sabe qué? Está mal. Porque si ustedes van a la ley judía, ¿para qué vino el Señor Jesucristo? Si ya la ley judía está toda abolida, ya no sirve, ya está listo. Ahora es el Señor Jesucristo quien vive. Ellos eran perseguidos. Algo que tenían esta gente era que vivía rodeado en una sociedad donde todavía había judíos que practicaban la ley judía y ellos veían cómo esos hombres sacerdotes judíos practicaban, por ejemplo, todavía ellos mataban cualquier animalitos para redimir sus pecados. Hacían incienso todavía para agradar a Dios, pero no se daban cuenta que hubo un cordero llamado Jesucristo que se entregó a sí mismo y que fue quien derramó su sangre para redimir nuestros pecados de una vez y para siempre. Eso los hebreos se les había olvidado, porque ellos se les olvidó. Vamos ahora a entrar en el capítulo 2. El capítulo 2 dice, por tanto, hermano, es necesario que con más diligencia, vea bien, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, dice la palabra. Deslizar es que volvamos a caer, que resbalemos, que se nos olvide quién era el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice aquí. Prestemos atención a la palabra. Comencemos nuevamente a estudiar la palabra. ¿Qué es lo que dice el Señor en eso? ¿Por qué lo dice? Una de las cosas es que ellos se apartaban de la fe. ¿Pero por qué se apartaban de la fe? Quizás ustedes dicen, no, pero eso nada más sucedía en la iglesia hebrea, allá para aquella gente. A nosotros también nos puede ocurrir eso. Vivimos en una sociedad que cada día nosotros estamos comenzando a imitar a esa sociedad. Queremos ser como esa sociedad. Nosotros lo hacemos sin darnos cuenta. Debo de vestirme de acuerdo a lo que me dice la sociedad. Mis zapatos no están de moda. Mi ropa no es de moda, de marca. Aquí en Venezuela sería difícil, pero vivimos en una sociedad que cada día nos está atrapando y nosotros nos estamos dejando atrapar en esa sociedad. Porque mi compañero de trabajo es mejor que yo, mi compañero de estudio se viste mejor que yo. Hermano, pero el que está en mí es mayor que cualquier otra cosa. Por eso Hebreos dice, manténganse firmes en la fe. Por eso en Hebreos dice, oye, muchachos,
es bueno que ustedes comiencen a entender quién es superior. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie mejor que Él, no hay nada mejor que Él. Es el Señor Jesucristo. En su momento el escritor se lo dijo al pueblo de los hebreos. Hoy a nosotros también nos toca decirnos, por encima de todas las cosas, es el Señor Jesucristo. Porque mayor es Él que el que domina al mundo. ¿Por qué yo he de temer? ¿Por qué yo he de temer, por ejemplo? Muchos dijeron, hicieron saber que no iban a venir por el coronavirus. Dije que no lo iba a nombrar hoy. Pero, ¿por qué temo de algo que el Señor Jesucristo dice en el capítulo 1, lo sostiene? Todo está sostenido por Él. ¿Por qué yo he de temer de una enfermedad? De un problema grande en mi casa, en mi trabajo. Coloco otros hombres y mujeres por encima de Dios. Voy primero a donde la vecina a ver si puede resolverme mi problema. Voy a ir, ¿sabe qué siento? Que la iglesia ya no me llena. Yo como que estaba bien cuando era católica. Me voy a ir a la iglesia católica a ver qué encuentro allá. Y se me olvida que Dios es sobre todas las cosas. Es mayor que todas las cosas. Y cuando yo comienzo a dudar del poder de Dios, de la gracia de Dios en mí, estoy decayendo, me estoy deslizando y me estoy apartando de la verdad que es Cristo. Eso es lo que quiere decir ese versículo. En el mismo capítulo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justicia, justa retribución, aquí viene la pregunta. ¿Cómo esperamos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué le quiso decir ahí? Él vino y le dijo sencillamente, oigan, ¿está bien? Ellos matan sus animalitos. ¿Ok? Ellos la matan. Ellos hacen incienso para olor flagrante para el Señor, fragrante. Olor bueno, que huela bien. La pregunta está ahora que se hace allá y ahora aquí. Si hacer todas esas cosas, ustedes creen que la sangre los va a purificar de pecado, ¿cuánto más la sangre de Cristo que la derramó para purificar no solamente a un grupo, sino a todo el mundo? A todo el mundo, al que aún no le creía y no le conocía, porque por mí también lo hizo y por ti lo hizo y yo no viví en ese momento, pero Él lo hizo. Entonces Él le dice prácticamente, oigan, está bien, ustedes lo pueden hacer, pero ahora piensen bien, ¿qué sentido tiene entonces el haber venido, que el Señor Jesucristo se haya hecho crucificar, se haya entregado a sí mismo para vuestros pecados? ¿Cuánto más vale eso? Prácticamente le dijo. Hermano, y la pregunta está, hay veces que nosotros sin darnos cuenta practicamos cosas que no son de Dios, que no están de acuerdo a lo que Dios dice y no nos damos cuenta. En una de las clases del pastor de Colosenses que estamos estudiando, por ejemplo, hay iglesias que practican mucho cualquier tipo de actividades, digamos,
como ferias, cosas como esa, que ellos dicen, no, vamos a evangelizar. Pero yo soy de las personas que el simple hecho de que yo pise el lugar donde está una actividad religiosa fuera de Dios, yo ya soy partícipe de eso. Comienzo a practicar eso. Y si yo fui una mujer católica totalmente y voy a una feria de la Candelaria y escucho música y todo aquello que yo viví en el momento, si algo tiene el cuerpo humano es como un chip, ¿no? Que recuerda todo lo que usted era o hizo. Y si le gusta, usted comienza a practicar eso nuevamente. Y eso era lo que los hebreos hacían. No todos, porque muchos se mantenían firmes en la fe, pero mayor era la cantidad que comenzó a practicar las cosas judías nuevamente. Si yo recibí a Cristo en mi corazón, si yo soy hija de Dios, ¿por qué he de dudar que Cristo es la solución de todos mis problemas y las situaciones difíciles que se me van a presentar? No tengo por qué dudar, porque dice la palabra que Él es el sumo sacerdote. Él conoce mis debilidades y Él no me juzga por eso, porque Él sabe que Él también fue tentado como hombre. Solo que nosotros somos tentados y en ocasiones caemos, pero Él fue tentado y no pecó. Esa es la diferencia. Tenemos un Dios que nos ama y nos amó desde antes de toda la creación. Pero no lo entendemos a veces. Hay veces que nos cuesta entender eso. No entendemos por qué es que no voy a solucionar ese problema porque no puedo hacerlo. Ciertamente usted nunca va a poder hacer nada, porque el único que hace todas las cosas es el Señor Jesucristo. Usted, por mucho que usted quiera, yo siempre le digo a mis compañeros de trabajo, yo no hago nada con colocarme un tapaboca. No quiero decir que usted no vaya a tomar prevenciones, ojo. Pero si yo me voy a enfermar con tapaboca y sin tapaboca, me voy a enfermar. Así de sencillo. Que voy ¿cómo oramos a veces inquietantemente porque él tiene que salir, por ejemplo, este gobierno? Y no me doy cuenta que Él se va cuando Dios quiera, no cuando el hombre quiera. Eso es una diferencia. Dios es quien sostiene todas las cosas. Dios me sostiene. Dios es quien me mantiene de pies, porque Él es supremo. En Él no hay nada que yo no pueda hacer, pero cuando Él permite, yo hago la voluntad de Dios. Pero mientras yo insista en practicar lo que no es de Dios, que yo prefiero estar allá afuera practicando lo que no es de Dios y vengo a la iglesia santamente, hermano, no se sigue engañando. No se sigue engañando. Porque de nada me sirve yo ser, vamos a decirlo como decimos aquí llaneramente, motolita o motolita, porque hay un Dios que sí me conoce. Ay, en la iglesia, la familia pastoral me quiere mucho porque yo soy chic. En la iglesia hago todo chévere, pero hay. María Ángel, ¿será que le puedes decir, voy a encontrarle un trabajo, voy a colocar un nombre, ojo, a Canor?
No puedo porque en el trabajo yo soy otra cosa. Me dejo agarrar por la sociedad y practico lo de la sociedad. Usted no engaña a Dios porque Dios le conoce a usted. El pueblo de hebreo no podía engañar a Dios porque Dios conocía el pueblo hebreo. Quizás lo hacían escondidas, no lo sabemos. Pero si de algo debemos de estar seguros, que hubo un supremo, un solo supremo, Dios supremo, que se entregó a sí mismo, Él mismo decidió. No fue que lo obligaron a hacer, Él decidió dar su vida por una pecadora, por unos pecadores como nosotros, para redimirnos a nosotros mismos. Luego continúa diciendo, ¿cómo escaparemos nosotros si ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que le oyeron? Aquí es donde yo le digo, cuando inicié, que es el que escribió esta palabra, a él le confirmaron, o sea, él no estuvo con Jesús, él no caminó con él. Él aceptó la palabra. Y hay algo que me gusta aquí, que dice, si descuidamos una salvación tan grande, debemos de entender que nosotros no debemos de descuidarnos en nuestra salvación. No es que usted va a perder la salvación, sino que acuérdese que nosotros, a medida que vamos trabajando en la obra de Dios, para la gracia de Dios, para que Dios sea glorificado, hay una corona que lleva muchas perlitas, muchos adornitos. Es esa coronita la que yo debo de cuidar. ¿Cómo me voy a presentar yo delante de Dios? ¿Cómo voy a llegar yo al Señor en el momento en que Él me llame? Si Dios me entregó un don, un talento, no se quede ahí sentadito. Comience a trabajarlo. Comience a buscar. Porque mientras yo no haga nada, sucede lo que dicen cuando comenzamos a descaer, comenzamos a olvidarnos de la salvación, a olvidarnos de nuestra fe, a comenzar a tener dudas en nuestro corazón. ¿Será verdad que seré salvo? ¿Será que Dios en realidad me dio la salvación? ¿Será verdad que Jesucristo murió en la cruz? ¿Será verdad todo eso? Comienza esa duda en mi corazón. Cuando comience esa duda en mi corazón, hermano, es aquí donde nosotros comenzamos a buscar lo que no se nos ha perdido en la calle. Y es triste cuando nosotros comenzamos y nos desligamos de Dios, nos apartamos de Dios, porque cuando el Señor nos llama es fuerte. Cuando el Señor habla es fuerte. Oye, ven acá, va cabullita, cabullita. Ay, pero no entiendo lo que me está pasando, ¿por qué me pasa todo esto? Y no entiendo que yo me he apartado de Dios. Luego dice, en el testificado de Dios como ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento de Espíritu Santo según la voluntad de Dios. Hermano, muchas veces nosotros, ya les dije, no entendemos
Por ejemplo, yo siempre he dicho que a mí me hubiera gustado tener una voz suculenta para cantar. Dios no me lo dio, pero esa fue la voluntad de Dios. Pero sí nos dio dones, a cada uno es diferente. Y así lo termina ese versículo. Cuando nosotros también leemos en el capítulo 3 de Moisés, vemos que del 7 al 11, el escritor hace como un recorrido de lo que sucedió con el pueblo de Israel durante el tiempo en que ellos desobedecían a Dios. Cuando nosotros leemos ese capítulo del 8 al 11, el escritor se lo explica a los hebreos. Pero ¿qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel? 1. Dice que ellos no estaban en el pensamiento de Dios. Ellos dudaron de Dios. Ellos se apartaron de Dios. Por esa razón fue que ellos no entraron a la tierra prometida que era Canaán. Fue la desobediencia de ese pueblo. Cuando ese pueblo comenzó a dudar de Dios, cuando ese pueblo, Dios dice, hay algo que dice aquí, no endurezca vuestra corazón como la profesión del día de la tentación del desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba. Porque se me gustó por eso me disgusté contra ellos. Y dijo, siempre andan vagando en corazones y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El pueblo de Israel no andaba conforme a la voluntad de Dios. El pueblo de Israel, cuando nosotros leemos todo eso, dice que ese pueblo, por eso él se lo toma, porque ese pueblo, ellos decían practicar inclusive la ley judía y ni siquiera eso pudieron. Se apartó ese corazón de Dios. Ellos dudaron, ellos se apartaron de Dios. Dios decía una cosa, ellos hacían otra. A veces a nosotros nos pasa eso. Dios dice, oye, es así, nosotros decimos, no, así no me gusta, es así. Hay veces que nosotros estamos orando y orando y el Señor nos responde, pero esa respuesta no me gustó, mejor hago esta. El pensamiento mío se aleja de la voluntad de Dios. Y era lo que pasaba con el pueblo judío. Era lo que pasaba con ese pueblo. Cuando aquí habla de reposo, ¿a qué reposo se refiere hoy día? Al reposo de mi salvación. ¿Estoy yo dispuesto a entrar a ese reposo de la salvación? ¿A reconocer al Señor Jesucristo como mi verdadero Salvador? Hermano, la duda hace que yo me aparte de Dios. Porque cuando yo dudo, mi fe está acabada. ¿En quién crees? Y por esa razón nosotros nos debemos de mantener unidos al Señor, unidos en la fe, manteniendo firme mi fe, reconociendo que yo tengo un sumo sacerdote, reconociendo como dice en el capítulo 1, cuando el Señor dice, porque esa parte la tomaron del Salmo, cuando el Señor hizo al Señor Jesucristo Rey. Él es el Hijo de Dios. Es supremo sacerdote. No hay otro. Él es mi Salvador. Él es el que mantiene todas las cosas, inclusive a mí. Cuando usted sienta que en realidad, ¿qué está pasando con mi fe? Recuerde que delante de usted está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros.
Dios no se molesta porque yo sea débil. Entonces usted debe de entender eso también. El Señor fue tentado, Él sin pecado, yo fui tentada. Somos pecadores. Así que vamos a comenzar a entender lo que Dios quiere para nosotros. En el versículo 12 dice: mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros tan mala e incrédulo que se aparte de Dios. Antes bien, ser exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si hay algo que dice el 12 y el 13 es lo siguiente. Nos exhorta a mantenernos unidos. Nos exhorta a que nos estemos animados cada día en buscar las cosas de Dios. Hermano, cuando nosotros dejamos de congregarnos y prefiero quedarme en mi casa, cada domingo mi fe va disminuyendo. Pero cuando yo estoy con mis hermanos, esto me anima a continuar en la voluntad de Dios. En ese capítulo del 3, versículo 12, nos llama a mantenernos unidos en la fe con mis hermanos. Animándonos unos a otros, para que no nos deslicemos, no caigamos de la fe. Para que no nos vayamos de un lado a otro, sino que con la ayuda de mis hermanos, yo pueda mantenerme firme en lo que Dios quiere para nosotros, en la verdad que es Cristo. A eso nos llama. En el capítulo 6, en el versículo 6 del mismo 13 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, y esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y gloriemos en la esperanza. Nosotros somos uno en Cristo. Uno en Cristo. Él me ha hecho partícipe de su casa. Yo soy su casa. Usted es la casa de Dios. Dios me hizo partícipe. Soy hijo de Dios. Yo puedo llegar a Dios gracias a mi Señor Jesucristo, que es el sumo sacerdote. No hay otra manera. El escritor le dijo a los hebreos: no vas a entrar a la casa de Dios. Tú no vas a entrar a la casa de Dios si tu corazón continúa practicando la ley judía que Dios eliminó para siempre y no comienzas a practicar la verdad que es Cristo. Eso fue lo que le dijo. El libro se escribe para que el pueblo de Hebreo entienda que se estaba apartando de la fe. Exhorta al pueblo de Hebreo. Por eso se escribe ese libro. La pregunta está, como lo dije al principio: hermano, ¿usted cree que nosotros no podemos caer? Si aquellos hombres vivieron y vieron apóstoles como fue Pedro, Pablo, grandes hombres de Dios, que Dios los utilizaba, dice la palabra, que estaba comentando en estos días con el grupo con el que estudió en el seminario, que Pablo, la sombra de Pablo era suficiente para sanar. Por donde pasaba. De Pedro. Por donde pasaba Pedro, sanaba gente. ¿Cuántos más nosotros, hermanos?
que nosotros no los vimos. No vimos esos hombres. ¿Usted cree que no podemos caer? Si ellos veían milagros, dice, veían milagros. Nosotros no. Nosotros vivimos en la fe, en que Dios existe, de que Dios vive, de que Dios va a regresar. Y eso es lo que a nosotros nos mantiene firmes en la fe. Eso es. Pero yo no vi, lo que pasa es que yo no vi a Pedro, yo no vi a Pablo, yo no vi a Juan. ¿Será verdad que esos hombres existieron? No importa si ellos existieron o no. Lo que importa es que Dios existe, está vivo y está en nosotros. Eso es lo que importa. Porque resulta que Pablo y Pedro y Juan y Felipe y ninguno de esos hombres me dio la salvación, porque resulta que ellos lo que llevaban era el evangelio de Cristo. Ellos llevaban la palabra de Cristo a los hombres que no conocían a Cristo. Pero Cristo, que es mi Salvador, Él vive y fue el que murió por mí en la cruz para redimir mis propios pecados. No fue Pablo, ni fue Pedro, ni fue Juan, ni fueron los ángeles, ni fue Moisés. Fue Jesucristo. Y mi fe debe estar puesta en Jesucristo, no en la ley que no está de acuerdo a lo que Dios quiere en mi vida. Yo no puedo ir a practicar las cosas de allá afuera porque el Señor es mi Salvador y el Señor me dice, el que haga y cumpla mi ley será llamado mi hijo. ¿No es así? Porque el que escucha la voz, mi voz, dice la palabra, son mis hijos. Pero los que escuchan la voz de Satán son hijos del diablo. No es lo que dice la palabra. Pero yo debo de practicar la ley, la palabra de Dios. Seguir a Dios. Hermano, para terminar, quiero decirle cómo comencé. Cuando yo comienzo a dudar de mi fe y buscar cosas en otros lugares, porque resulta que la iglesia no me llena. Cuando yo comienzo a buscar en otras amistades, lo que pasa es que la iglesia está aburrida, la iglesia ya, pensé que era otra cosa. Entonces yo debo de preguntarme, ¿en quién he creído? Porque si yo creo en el Señor Jesucristo, si yo creí en el Señor Jesucristo, debe de permanecer hasta el día de hoy, de mi muerte. Pero si yo comienzo a dudar, comienzo a buscar en otras religiones lo que yo creo que no me está llenando la iglesia, mi congregación, digamos, porque el Señor Jesucristo ya yo no creo mucho en eso, ya lo estoy creyendo como un mito. Entonces debo de preguntarme, ¿en quién creí yo por primera vez? ¿Quién fue mi Salvador? Eso es lo que debo de preguntarme. Porque cuando comienza la duda, aquí comienzo a desconocer la voluntad de Dios. Comienzo a apartarme de Dios. Comienzo a que mi fe se vaya poco a poco decayendo. Y nosotros estamos rodeados, como lo dije al principio, de una sociedad que cada día, si nosotros nos descuidamos, nos atrapa. Nos atrapa. Y comenzamos a practicar lo que la sociedad está practicando. Ahí viene la pregunta, ¿en qué me diferencio yo entre los hombres de allá afuera y los hombres de Cristo? ¿En qué me diferencio? Porque si sigo practicando lo que el viejo hombre era, no estoy haciendo nada. Yo dije al principio que cuando nosotros nos hacemos las cosas que no está de acuerdo a Dios, cuando yo comienzo a practicar lo que el hombre me exige, lo que el hombre quiere que yo haga, lo que la sociedad quiere que yo haga, cuando yo comienzo a hacer eso,
yo debo de preguntarme a mí misma, ¿qué nuevo hombre me está renovando a mí? ¿Quién me renovó a mí? ¿Estoy yo bien con mi Señor Jesucristo? ¿Estoy yo bien en el camino del Señor Jesucristo? ¿O estoy engañándome a mí mismo? Porque de nada me sirve venir yo aquí a mi congregación, reunirme todos los de lunes a miércoles en las células con mis hermanos, si mi pensamiento, mi corazón está lejos de Dios. Así que debo de tomar nuevamente y preguntarme a mí mismo, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde tengo yo al Señor Jesucristo? ¿En qué espacio del corazón? Lo tengo en un rinconcito, lo tengo en la puntica del corazón, lo tengo casi que entra pero no entra, o lo tengo en el centro de mi corazón. ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está la fe mía, la que yo digo, la que yo predico, la que yo enseño? ¿Dónde está esa fe? ¿Dónde la tengo? Debemos de tener cuidado, hermano. Debemos de tener mucho cuidado. No se preocupe porque va a venir el coronavirus y me va a contagiar. Si usted se va a enfermar de coronavirus, se va a enfermar. Créalo. No, lo que pasa es que tengo un problema muy grande. Voy a ver si la Iglesia Católica me soluciona eso. Sumo sacerdote tenemos nosotros para nosotros ir hasta donde Él y decirle a mi Señor lo que me está pasando. Un hombre no resuelve mis problemas. Un hombre no va a solucionar nada, pero un Cristo vivo sí, el que habita en mí. Ahora le digo a los hermanos que esos amigos que hoy nos están visitando, quiero decirte que si hay algo que me aparta a mí de Dios siempre, es la incredulidad. En no creer en Dios. En creer en que mi salvación viene por sí sola. En creer, bueno, no importa, yo espero, cuando Dios me llame, yo recibo a Cristo. Es que ahorita estoy pasando por una situación difícil, yo no puedo recibir a Cristo ahorita. Al Señor Jesucristo hay que recibirlo aun cuando yo estoy viviendo un problema tan grande, porque allí es donde el Señor Jesucristo se va a manifestar en ti. Yo siempre he dicho, no, eso es mentira que cuando yo recibo al Señor Jesucristo, yo no voy a padecer. Sí, hermanos, sí vamos a padecer y nos vamos a caer y nos vamos a levantar, vamos a caer y nos vamos a levantar. Pero mi fe puesta en el Señor. Y si tú hoy quieres recibir al Señor Jesucristo, yo te invito a que recibas al Rey de Reyes, al Dios que a quien el mismo Padre le dijo, Él es Dios, le dio el trono, está sentado a la diestra de Dios. Él es el sumo sacerdote, por el que yo voy y hablo con el Señor y no tengo que ir a donde ningún hombre a decirle y confesar mis pecados. Le doy gracias a Dios que Dios conoce mis pecados. Él lo sabe. Yo lo que tengo que ir es hasta donde Él y confesárselo a Él, pedirle perdón a Dios que perdone mi pecado. No ni a ningún hombre. Yo no tengo que ir para donde el pastor y decirle, oh pastor, yo durante la semana hice esto y esto y esto y esto. Ni para donde la pastora decirle esto. Voy a donde el Señor todos los días, cuando yo quiera, en el momento que quiera, y allí me arrodillo al Señor y el Señor me escuchará. Así que el mensaje de hoy es justamente ese. Reconocer que el Señor Jesucristo está sobre todas las cosas y mantener nuestra fe viva todos los días del mundo. Eso es. Tenemos un Dios vivo, un Dios de poder y un Dios que hizo todas las cosas. A usted y a mí inclusive. Amén. Oremos. Señor Padre Celestial, en este momento te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por cada uno de mis hermanos. Te pido, Padre Dios, que continúes con el servicio. Coloco a cada uno de los directores nuevamente delante de ti. Gracias, mi Dios, por todo. En Cristo Jesús. Amén.